Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Vista. Hoy con un programa que lo teníamos en la gatera, teníamos muchas ganas de hacerlo, hasta que conseguimos la persona exacta para esto, la licenciada Laura Espacarotela. ¿Y por qué estoy hablando así? Porque es un programa que lo hacemos en base a una serie que está en una plataforma, una serie inglesa, que está dando mucho que hablar en todo el mundo. Y nos deja más preguntas que respuestas. Y las preguntas son, ¿estamos yendo por buen camino en cómo criamos a nuestros hijos, en cómo educamos a nuestros nietos? ¿Nos tenemos que cuidar más de lo que hacen de las puertas de casa para afuera o de las puertas de su cuarto para adentro? Bueno, acompáñenme y lo vamos a hablar con la licenciada Espacarotela. Bienvenidos a este primer bloque y la voy a presentar a la licenciada Laura Espacarotela. Gracias, Laura, por estar con nosotros. A vos, Amalia, por la invitación. Te voy a presentar, Laura. La licenciada Espacarotela es licenciada en Psicología de la UBA, es especialista en Psicología del Deporte, es fundadora y presidenta del capítulo de Bienestar Psicofísico, Juego, Actividad Física y Deporte de la Asociación Argentina de Salud Mental. Wow, cuántas cosas que haces que me parece que serían tan útiles para alejar a los chicos de todo este drama que encierra esta serie, ¿no? Que no es violenta, pero que en sí tiene un hecho de mucha violencia. Sí. Bueno, siempre lo que es el deporte, ¿no? Con todos los valores que desarrolla y demás, es un buen recurso para los jóvenes y Sin para duda. iniciar, ¿no? Desde Sí, chicos, y realmente comparto lo que decís, ¿no? Es un recurso por excelencia, donde, bueno, genera justamente solidaridad, compañerismo, ujú, comunidad, y todas estas habilidades psicológicas tan necesarias para el desarrollo, ¿no? Esto de tolerancia a la frustración, ¿no? Cómo sí. uno se posiciona frente a perder, a ganar. Entonces, bueno, realmente es un ámbito donde yo invito siempre a los padres que hagan participar a los chicos. Sí, y sobre todo a funcionar en equipo, Sí, porque me parece que mucho de esto de la violencia digital que se llama ahora, sí, que se da mucho en la adolescencia, sí, es porque están muy encerrados cada uno en su cuarto, como lo dije en la sí, presentación, sí. ¿no? Sí, es verdad, y esto de, bueno, el espacio del club, el espacio de la comunidad, de la vida un poco también al aire libre, ayuda justamente a salir de ese espacio de encierro, que más allá de que en la serie aparece como un cuarto, ¿no? Donde Ujú, muchos adolescentes pasan mucho tiempo en el cuarto, sí, bueno, que sea justamente un espacio hacia afuera donde puedan compartir con otros y donde pueda haber una trama vivencial, comunitarias, de intercambios, de palabra, ¿no? Porque claro. cuando relacionamos al adolescente solo en su cuarto, lo estamos viendo sin poder comunicar, ¿no? Algo Ujú. fundamental en la adolescencia, empezar, bueno, a poder comunicar qué le está pasando a ese adolescente. Sí, y pasa mucho que se encierran llegan del colegio, por ejemplo, Sí, doble escolaridad, van al cuarto y sí, muchas veces se los llama, la cena está lista. sí, Toman su plato y se lo sí, llevan al cuarto. sí. Eso tenemos que dejar que hagan, lo tenemos que prohibir. Es difícil manejarlo. Sí, yo digo cómo a veces invitar también al adolescente a que sea un espacio justamente de pasarla bien también, ¿no? Porque Ujú, también pensar que muchas veces ese espacio único, donde la familia es el único momento posiblemente de encuentro en la sí, semana, ¿no? Padres que trabajan, entonces, bueno, la cena, a veces es el lugar donde aparecen, ¿no? Las discusiones, los reclamos, las quejas. Entonces, ¿cómo hacer que ese espacio sea un espacio agradable de ujú. compartir, de habitar, ¿no? Y esto que también muchas veces propongo, bueno, ¿por qué no después de cenar un juego o algo compartido, ¿no? Yo tengo adolescentes que me dicen, bueno, miramos series con mamá y papá a veces después de cenar. Bueno, creo que también se trata de buscar las formas, ¿no? Claro. Como adultos tenemos esa responsabilidad. Se supone que hay más recursos de nuestra parte que del lado de ellos. Sí, yo ya no tengo hijos adolescentes, pero veo muchas veces en restaurantes
que están sentados el padre, la madre, Sí. a lo mejor uno o más chicos, y está cada uno con su Un celular, teléfono. sí, Y cada uno en su mundo. sí. eh, Sí, podemos como de alguna forma pensar, uy, el adolescente es el que se encierra en lo digital o como vos bien decís, hay todo un acompañamiento adulto que está en la misma sintonía, ¿no? Entonces es un poco como risueño pensar que los padres piden que los chicos se conecten de otra forma, ujú, donde son los mismos padres los que están todo el tiempo con el celular. sí. Son modelos también. Entonces, ¿cómo hacer para generar un cambio? Creo que el cambio empieza por los adultos primero también, ¿no? Sí, que los espacios así comunes como una salida a un restaurante Sí, tendrían que ser espacios para disfrutarlos sí, todos y todos tendríamos que sí, dejar sí, el teléfono, aunque siempre está la excusa, no, yo trabajo con el claro, teléfono, es mi sí, instrumento sí, de trabajo, me pueden llamar para algo, sí. dejarlo, un ratito dejarlo, ¿no? Priorizar, ¿no? Sí, Porque el trabajo obviamente es algo indispensable en la vida, pero digamos, tener este tiempo de compartir con la familia, con los chicos y demás, es priorizar un tiempo, si querés, de salud mental, sí, ¿no? sí, tal cual. Y volvamos al encierro en el cuarto. Sí. ¿Tenemos que golpear la puerta, entrar y ver qué está haciendo? Sí, siempre pidiendo permiso, ¿no? Como a Sí, mí me parece obvio. que golpear, bueno, es la hora de comer, a veces hay como horarios también, Ujú. entonces ya como tener pensado que hay un horario. Los chicos también a veces hacen otras actividades, van al gimnasio, van bien, entonces muchas veces se pierde como ese momento, ¿no? Porque bueno, hay horarios para... Bueno, ¿por qué no pautar ese horario, ¿no? Y si bien puede haber momentos en que el adolescente necesite estar solo o quiera estar solo, que no sea la regla, ¿no? O Claro. sea, uno puede respetar en alguna ocasión que el adolescente pida o quiera estar solo, Ujú. pero que no se haga costumbre. Claro. Y siempre hablar. Digamos, el que está en mejor posición de hablar es el adulto. Ahí Ujú. donde falta la palabra adolescente, es el adulto el que debe comenzar a enhebrar una palabra y generar un tejido de escuchar, contener, comunicar, acompañar. A veces el adulto puede acompañar desde el silencio también. No estoy acá, significa que estoy acá. Claro. Bueno, y es muy valorado eso por el adolescente. Sí, vos decís que se dan Sí, cuenta. absolutamente, sí. ¿No pasa en la realidad, así como pasó en la ficción, en la serie esta, que los profesores mismos están desbordados con los chicos? Desorientados, ¿no? La serie Sí. veía como una cuestión de mucha desorientación por parte de los adultos en general, incluso de los padres mismos del protagonista, ¿no? Ujú. Porque había otra adolescente también en esa casa, Sí. me parece que no había mucho registro. Vemos el caso también de el policía que no conocía mucho a su propio hijo. No. Vemos en distintas escenas este desconocimiento del adulto hacia su propio hijo. Sí, desconocían también Sí, el lenguaje que usaban, los porque hasta códigos. yo cuando Sí. vi la serie no sabía el significado Sí, de algunos de los sí, claro, emojis que usan. claro, tal cual. Bueno, a mí como terapeuta me pasa muchas veces que me dicen algunas palabras, ¿no? Ajá, Entonces, algunas las conozco porque trabajo con adolescentes claro. y otras me preguntan, ¿sabés qué es esto? Algunas puede ser que no conozca, entonces, bueno, sí, les digo no, y me explican. Y no hay nada, digamos, como si uno quisiera pensar de la burla del lado de ellos, sino que pueden comunicarnos también y Ajá. compartir sus códigos. Bueno, eso es muy interesante. A veces no es como una cuestión más, no sé, pienso, ¿no? Como hasta de vergüenza del propio adulto de no saber compartir este código o quedarse muy afuera. Sí, o reconocer que no estás, claro, con la tecnología o no estás con lo Sí, último o no sí, estás con lo que es cool en ese momento. sí, sí. En este punto creo que hay mucho de las propias adolescencias que se movilizan en nosotros como adultos, ¿no? Puede ser. Entonces, creo que desde ese punto de vista hay que hacer una introspección, me parece. Sí, sí. Eh, una parte de la trama, no quiero hablar mucho de la serie, pero Sí, habla de la exposición y viralización de fotos íntimas o videos íntimos de una de las compañeras de sí, clase. sí. Este,
eso está pasando mucho. Y si bien eso fue una ficción, Sí, el año pasado pasó eso en sí, nuestro país y sí, una niña de 15 años sí, se quitó la vida por sí, eso. sí. ¿Qué tenemos que hacer ante eso? Decirles que no se tienen que fotografiar, que no se tienen Sí. que filmar, que no lo tienen que subir a ningún lado. Para mí, más que decir, y ojo que en esto de que uno puede hablar y prevenir, que eso me Ujú. parece muy bien, y uno lo hace desde casa, lo puede hacer desde el colegio, lo puede hacer desde el espacio del club y los distintos espacios que circulan los adolescentes, me parece que uno tiene que generar tramas, ¿no? Redes. Entonces, Ajá. como yo siempre digo, la crianza no es una actividad, digamos, sencilla, al contrario, es muy compleja. Entonces, si uno piensa que la crianza va a quedar en manos de mamá y papá, no. Hay demasiada complejidad social para pensar esto, entonces tenemos que crear tramas donde no sea solo ni el profesor, ni el padre, ni la madre, pueda ser justamente un entrenador, una entrenadora, un vecino, el padre de un amigo. Entonces, poder detectar, digamos, a tiempo algunas cuestiones que nos empiezan a parecer como, bueno, complicadas. E Sí. intervenir, no tener miedo a intervenir. A mí me ha pasado algunas veces donde los padres sienten que no quieren intervenir, ¿no? O como que esto le pertenece al padre de Juancito porque Juancito. No, nos pertenece a todos. Porque si el hijo de uno está conviviendo en un espacio de adolescentes, puede ser nuestro hijo el que le toque vivir Totalmente, una situación compleja, ¿no? totalmente. Laura, ¿me acompañás unos minutos a una pequeña Claro, tanda y seguimos hablando de este tema que es tan sí, interesante? claro que sí. Vamos a una pequeñísima tanda, volvemos con más a la vista con la licenciada Laura Espacarotela. Hay varios médicos en distintas partes de Argentina siguiendo pacientes. Los resultados preliminares que tenemos son bastante satisfactorios, que lo que son publicaciones de estudios de otras empresas internacionales en el exterior. La experiencia personal y el seguimiento de los pacientes a 6 meses da resultados muy buenos. La mayoría de los pacientes no están mostrando nada de progresión, ¿ven? O progresiones de 0,25, muy poquitito. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas.
Bienvenidos al segundo bloque a la vista y seguimos hablando con la licenciada Laura Spacarotela, licenciada en Psicología y especialista en Psicología del Deporte. Laura, quedamos en si nos teníamos que meter o no meter, y vos, el consejo tuyo es que sí, y aunque no sea hijo nuestro, Absoluto. si somos los que vamos a buscarlos en el pool al colegio y Sí. escuchamos conversaciones que nos están haciendo ruido, tenemos que intervenir. Ser solidarios en este aspecto, Ujú. ¿no? Me parece que como familias uno se solidariza con otras familias y con esos jóvenes que necesitan de estos entramados, ¿no es cierto? Sí, sí. Y todos como padres o como tíos o abuelos, tenemos que ser empáticos, digo yo, no ofendernos porque nos dicen Sí. estaban hablando de tal tema o parece que hicieron tal cosa, sino Sí. Indagar, ¿no? claro, Intervenir, ver, y sí, pensar que es alguien que nos está dando una mano o nos absolutamente. está corriendo una cortina de algo que nosotros no sabíamos, no estábamos enterados. Es que en general, como vos bien decís, aparece el mecanismo de la negación muchas Mm. veces en casa, ¿no? Es difícil a veces darse cuenta de algunas cosas y posiblemente el otro de afuera nos venga a ayudar en poder justamente detectar también alguna situación. Sí, sí, totalmente. Y contame un poquito del deporte como salida del encierro, como una manifestación más sana, aunque sea competitivo. Sí, a ver, el deporte no lo tenemos que pensar como, digamos, en tránsito a la élite, sino puede ser el deporte educativo, en la Sí, escuela, en el club, o sí pensado que uno quiere seguir por el camino del deporte y, digamos, se dedica la mayor parte del tiempo a esto, ¿no? Pero todos esos lazos que se crean, digamos, ¿no? Formando el equipo, respondiendo a las reglas de un juego, teniendo una autoridad distinta a la de mamá y papá o al de profesor, siendo el entrenador, bueno, ayuda a poder lidiar con otras reglas y otras convivencias distintas que aportan justamente al desarrollo, ¿no? claro. A diversificarte. En un equipo hay, digamos, muchas justamente personalidades distintas y vos tenés que aprender a interactuar con alguien a lo mejor más travieso, con alguien más tranquilo, con alguien que a lo mejor trae dificultades al equipo. Bueno, forma Sí. parte del aprendizaje para la vida, ¿no? Sí, 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 porque exactamente es lo que la vida Sí, nos va a ofrecer. Y en cuanto a aquellos papás que son mucho más competitivos que los hijos y que vos los ves que se enojan si el sí. hijo no No marcó gana, un o gol, sí, no ganó un sí, partido de tenis, sí. o consideraron que jugó muy Mal, mal, sí, en vez de pensar que se está divirtiendo, que es sí, un rato de sí, esparcimiento, que sí. no, se enojan con el chico y a lo mejor Sí. todo ese viaje de vuelta a casa es un reto. Sí, yo siempre parto de la premisa que un padre no quiere perjudicar al hijo, pero me parece que en esto a veces no se da cuenta. Claro. Entonces, en este sentido digo que hay que concientizar a los papás de que justamente a veces este exceso en alentar al hijo o tener expectativas demasiado elevadas justamente puede perjudicarlo, ¿no? Quita confianza, quita seguridad, ¿no? Quita disfrute al juego. Sí, Entonces, ¿qué mejor que darles libertad de que ellos en ese ámbito experimenten, ¿no? Su ser ujú, deportista, estar con otros, divertirse, que eso es lo importante, ¿no? Lo claro. formativo que tiene el deporte cuando son chicos. Después verán si eligen realmente el camino del deporte como un camino de vida. Pero muchas veces esto tiene que ver con expectativas no cumplidas también de los padres que han sido a lo mejor deportistas, ¿no? Y ponen en los hijos una proyección de lo que ellos les hubiese gustado ser. Es cierto. Entonces, a veces hay que clarificar algunas cosas como para que realmente la participación de los padres sea positiva. Yo creo que hay Claro. muchos padres que acompañan positivamente y hay otros que sin querer perjudican a sus chicos. Sí. ¿Y la asociación de papá es el entrenador del equipo? Sí. Eh,
no es lo más recomendable. Yo soy docente de entrenadores y hay muchos entrenadores que comentan que son los entrenadores. Entonces, no es bueno, porque el doble rol no se puede cumplir bien. Es igual que el hijo de la mamá docente. Claro. De hecho, lo separan, no dejan que el hijo esté en el grado de la mamá docente. Sí. Bueno, acá sería más o menos lo mismo, porque no solo que a veces el papá entrenador dice, no, pero yo sé mantener mi rol. No es solo eso, Claro. es que también el chico, digamos, tiene pares donde sabe que el entrenador es el padre de. Entonces, no está en situación de paridad. Claro. Y realmente uno quiere que el chico justamente aprenda un montón de situaciones donde, bueno, no es el papá el que está ahí. No puede negar que es el papá, por más que tenga en algún momento más un rol que otro. Claro, Entonces, sí, tiene que aprender a cumplir otras reglas que no Claro. sean las reglas de la casa, de la claro, familia. sí. Es desaconsejable, digamos, que sea el papá. Y en algunos deportes, por tradición, Pasa, sí. se da mucho. Y a veces, bueno, o no hay recursos y entonces alguien que colabora. Bueno, no sería óptimo que sea un papá el que ocupe el lugar de entrenador, o una mamá, si fuera el caso, ¿no? Y en tu experiencia, Laura, ¿has visto chicos que han modificado su comportamiento, este comportamiento así tan de encierro, tan la conducta adolescente típica, a través del deporte? Hay algo que para mí es muy importante, que los chicos comiencen de chicos a hacer algún deporte o alguna actividad física, porque es más complicado que ingresen a la adolescencia a hacer algún deporte, porque cuando son adolescentes y si no hicieron deporte anteriormente, están justamente muy ligados a la tecnología y no quieren hacer. Entonces, yo siempre recomiendo a los padres, ¿no?, que traten, cuanto más chicos ingresen, digamos, al hijo a la vida deportiva, muchísimo mejor. A veces sé que es como tedioso porque entiendo que los padres trabajan, que tienen que llevar a un chico al club, pero bueno, hay que ver si no puede ser otra persona, a veces que lleve y Turnarse, digamos, ¿no? turnarse o padres, hacer pool, pero es la forma donde realmente se empieza a introducir a un chico en la vida deportiva. De adolescente es como más complicado. Sí, sí, porque, a ver, muchas veces piensan que hacen deporte porque están jugando en línea, Exactamente. a lo mejor al Bueno, fútbol. y o- también están los esports, Sí. ¿no?, que realmente se arman competencias en línea. Y bueno, así como uno dice, podría ser como por fuera de, a veces hay que pensar que por lo menos es una forma de socialización también, ¿no? Por lo menos no estás solo encerrado en el cuarto y estás socializando con otros a través de los juegos electrónicos, ¿no? Claro, claro, sí, es cierto. Y en cuanto al deporte en sí, ¿vos aconsejás más lo que es en equipo, tipo fútbol, hockey, vóley, que la competencia de a dos, como es el tenis, por ejemplo? Yo pienso dos cosas. Por un lado, tiene que ver mucho la personalidad del chico. Entonces, el chico de por sí va a elegir de por sí o deportes de equipo o deportes individuales. Pero más allá de eso, ningún deporte es totalmente individual, porque así fuera tenis o fuera atletismo, hay siempre un conjunto o de compañeros entrenando alrededor de un chico, o el entrenador, el equipo deportivo. Entonces, nunca termina de ser completamente individual, si bien, digamos, en cuanto a ganar sí, pero no en cuanto a la convivencia. Pero sí respetar sobre todo lo que quiere el chico. Porque por más que uno oriente a hacer un deporte de equipo, que sería ideal, ¿no es Sí, cierto? claro. Si el chico tiene una personalidad que le gusta más un deporte individual, un arte marcial o algo, bueno, aprovechar esa motivación y que vaya, digamos, a hacer lo que le guste. Y cuando hay algo donde, digamos, a lo mejor empieza un deporte, no le gusta tanto y quiere dejar, motivarlo a que intente con otros deportes, que no sea el abandono de la vida deportiva. Ah, entiendo. Yo esto lo recomiendo tanto a los padres como a los entrenadores. A veces los entrenadores se quejan y dicen, bueno, pero viene a hacer este deporte porque es el padre que lo trae y él no le gusta y es malo, ¿no? Como si Claro, tuvieran sí. que ser buenos, porque a los 7 o 10 años, ¿quién tiene que ser bueno? No se trata de ser bueno, se No. trata de jugar. Entonces, yo siempre les digo esto, si ustedes consideran que es a disgusto, que viene malhumorado, llorando, ha pasado, yo he visto chicos que los dejan llorando a entrenar, Sí, sí, fútbol sí. sobre todo, hay que invitarlo a que vaya a hacer otro deporte, que siga por la vida deportiva,
que es tan sana y es tan buena en tantos Ay, aspectos sí, para los sí, chicos. como dijeron siempre, ¿no? Sí. Mente sana, cuerpo Cuerpo sano. sano, sí. ¿Algún tip que le quieras dejar a los papás, Laura? Em, que acompañen a los chicos pensando que dejándolos desarrollar un deporte, el chico desarrolla mucha confianza y mucha seguridad. Y que esto de acompañar sin, digamos, invadir el espacio, digamos, de su hijo, es algo muy positivo para el desarrollo general de este chico, ¿no? Que a veces cuesta, y esto tiene que ver también con los perfiles de las familias, como, bueno, quedarse un poco de costado. Claro. Pero que esto no es no acompañar, se acompaña de otra forma, Tal ¿no? cual. Como estando a disposición, pero no invadiendo. Pero no invadiendo. Gracias, Laura. No, por favor, un gusto. Muchísimas A gracias. vos, Amalia. Nos despedimos de la licenciada Laura Espacarotela y antes de irnos les quiero pasar un pequeño aviso. La SAC, la Asociación Argentina de Ayuda al Ciego, necesita el apoyo de todos nosotros porque está pasando por un momento económico muy difícil, así que necesita donaciones, necesita que dones tu tiempo, que es lo más caro que tenemos quizá. Y van a ver en la pantalla el mail de ASAC, la página web, el sitio web, todas las formas que tienen de acercarse y de hacer algo para que esta institución que tiene más de 60 años en nuestro país siga funcionando y siga haciendo esa labor que hace que es realmente imprescindible para todas las personas que han perdido la visión. Bueno, y con esto nos vamos, nos despedimos hasta el próximo martes aquí en Canal Metro a las 17:30 en A la Vista. Muy buena semana.